Bajo mi perspectiva, invertir en el AL30 o en cualquier otro bono argentino hoy es totalmente... Prestame mucha atención vos que querés invertir en el AL30 o estás pensando en hacerlo o en algún bono similar, de verdad, prestame atención, es una locura y probablemente no sabés el nivel de riesgo que estás asumiendo al hacerlo. Y justamente por eso hoy te voy a explicar en nivel básico qué son los bonos, cómo funcionan y demás, cómo invertir en ellos, pero el riesgo que estás asumiendo si invertís hoy. Así que ahora sí, empecemos. Arranquemos desde cero entendiendo bien qué es un bono. Un bono no deja de ser un título de deuda del Estado. Hay deuda corporativa, es decir, deuda de empresas, pero la vamos a dejar afuera. Digamos, deuda que emite el gobierno, para que se entienda fácil. Con lo cual, ¿cómo funciona esta deuda? Bueno, es igual que un crédito cuando vos vas a tomar un crédito al banco. Vos que le decís al banco, che, préstame 1 millón de pesos y el banco te dice, bueno, si yo te doy 1 millón de pesos, vos de acá a 12 meses me tenés que pagar el millón que te di más 100.000 pesos. Vos decís, ok, eso es un préstamo normal de toda la vida. Bueno, un título de deuda es lo mismo, pero de forma inversa. Esta vez vos le prestás al Estado la plata y el Estado te la tiene que devolver en determinado periodo, determinado plazo, con además un interés extra por vos haberle prestado ese dinero. Por lo que, pasando la definición teórica y por ahí más difícil de entender que es un título de deuda a una forma fácil, es un préstamo, pero que vos no sos el que lo solicita, sino que vos sos el que lo presta. Sin embargo, esa es la base de los bonos. Pero hay algo que tenés que entender y te tiene que quedar claro para el resto del video y para el resto de tu tiempo como inversor, que es lo siguiente. Vamos a las pantallas, yo sé que mis dibujos no son los mejores, pero les prometo que hago el mejor esfuerzo y lo importante es entender cómo funciona esto. Vos fíjate acá, sos vos inversor que vas a justamente comprar un bono, este papelito del medio es el bono. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos lo compras, entonces esa plata va al Estado, la E de acá es de Estado, y después ellos, como te decía antes, a través del bono te van a estar pagando vos un interés. Eso es lo que está claro. Pero, ¿qué es lo que te tiene que quedar claro? Que si vos, en el momento que se crea ese bono, pagás, por ejemplo, 100 pesos, pueden ser 100 pesos, 100 dólares, 1000 pesos, 1000 dólares, es lo mismo el número, pero digamos que pagás 100 por poner un ejemplo y a vos te dicen, che, yo te prometo que te voy a devolver esos 100 más un extra de, por ejemplo, 10. Entonces, si vos después en el futuro vendés ese bono, se lo vendés a tu mamá, a tu primo, a tu tía, a quien fuera, si vos lo vendés, ahora a esa persona le van a pagar, le van a primero devolver esos 100 pesos o 100 dólares que vos le diste, más esos 10 pesos o dólares de interés. Pero, importante esto, no importa qué precio lo compre, siempre le van a devolver lo mismo. ¿Qué significa esto? Que si dijimos que tienen que devolverle 100 más 10, es decir, 110, y vos decís, che, yo necesito la plata hoy, me quiero sacar de encima este bono y necesito la plata, te lo vendo a 20 pesos. Ok, esa persona pagó 20 pesos y le van a devolver 110, que son los 100 que pusiste vos al inicio, más los 10 que le iban a pagar. Con lo cual, cuando vos fuiste a hacer la inversión, tu expectativa de ganancia que era un 10%, ponías 100, ganabas 10% de ganancia. Esta vez la persona lo compró a 20 y le van a dar 110, va a ganar un 450%. Esto es simplemente un ejemplo y no se suele dar en la realidad de una ganancia tan grande, pero sí pasa que la rentabilidad varía. Cuando vos entras es un 10% y después si lo vendés, al que se lo vendés le pueden ofrecer en vez de un 10, un 8% o un 20%. Eso es lo que quiero que te quedes. Con lo cual, la rentabilidad que ofrece un bono no es la original que existía cuando se emitió, cuando se creó ese bono, sino que es una nueva a día de hoy. Y eso se actualiza minuto a minuto. Más adelante te voy a explicar cómo ver este número, cuál es y demás, pero es importante que entiendas que la rentabilidad varía constantemente. Ahí entonces ya tenemos el primero de los puntos básicos de los bonos. He de aclarar que no voy a ahondar en todos los temas, sino que simplemente los que son más importantes y básicos a que vos conozcas. Algunas otras cosas que podría explicar es que algunos te pagan de forma trimestral, semestral, anual, la forma en la que te devuelven el dinero, es decir, el capital inicial, con forma de amortizaciones, pago de cupones y demás. Oye, despacio, cerebrito. No me voy a meter en eso para no hacerlo demasiado técnico el video, pero sí que sepas que algunos te van a pagar cada 3 meses, otros cada 6, otros una vez por año, otros no te van a pagar nada hasta que llegue el plazo de vencimiento, es decir, cuando se acaba el bono y ahí te devuelven la plata, más los intereses todos juntos. Habiendo dejado en claro esto, pasemos ahora a uno de los puntos más importantes, que es el bono AL30. Este bono es probablemente el más conocido, del que más se habla, en la que la mayoría invierte. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué es tan conocido el AL30? Y no tanto por ahí, por qué tiene la fama que tiene, sino para qué nos puede servir a nosotros. Entonces, punto número 1. El bono AL30 es un bono que tiene mucha liquidez. Mucha liquidez significa que casi en el momento que vos quieras y con el monto que vos quieras vas a poder comprar y vender. Esto en casos normales como vos y como yo no es de mucha importancia. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos quisieras comprar mucha plata de acciones, no sé, de Pampa Energía, ¿cuánto puede ser mucha plata para vos o para mí? 10 millones de pesos, 100 millones de pesos si tenemos un montón. Entonces, esa cantidad de plata suele estar disponible en
el mercado. En cambio, si vos sos una empresa grande y querés comprar 50 millones de dólares, entonces probablemente no puedas comprar tan fácil 50 millones de dólares de acciones de, no sé, Habana. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que ir comprando de apartes. En el caso de la AL30, cuando decimos que tiene mucha liquidez, nos referimos a esto, que hay mucha plata comprando y mucha plata vendiendo. Con lo cual, eso hace que circule constantemente y se compre y se venda todo el tiempo. Se comercialice mucho. Pero en definitiva, y para ponerlo en palabras fáciles, significa que si vos querés comprar o querés vender en cualquier momento, va a haber una persona dispuesta a comprarte o a venderte. Punto número 2. Protección contra el tipo de cambio. Si bien a día de hoy el dólar está bajando desde hace ya varios meses, sabemos que en Argentina a largo plazo tiende a subir. Y este bono, como vence en el 2030, su nombre lo indica, el AL30, vence en el 2030, entonces de esta forma vos estás protegido desde el día de hoy, 2024 al menos, casi 2025, hasta el 2030, no importa lo que pase con el tipo de cambio, porque si vos invertís en este bono, seguís el tipo de cambio MEP o bolsa, llámale como quieras. Con lo cual, estás protegido contra el tipo de cambio, te paga un interés y encima es líquido, o sea, si lo querés vender, podés recibir tu plata de nuevo en el momento que vos quieras. Punto número 3, y de los más importantes, es de los más baratos bonos para hacer dólar MEP. Esto significa, si vos tenés pesos y querés comprar dólares de forma ilimitada, que lo haces a través de la bolsa, probablemente conozcas la metodología, si no, ahí te lo dejo explicado en ese video. En definitiva, el AL30 es uno de los bonos que te permite dolarizarte de forma más barata, y por eso es otra de las razones por la que es tan conocido y por las cuales nos puede ser útil a nosotros. Y si bien hay otros factores que lo hacen popular, te diría que esos son los más importantes y de los cuales vos te podés llegar a aprovechar. Obviamente no todos son puntuales del AL30, es decir, un bono que te proteja del tipo de cambio, hay un montón, que por ejemplo el AL29 también lo hace. La diferencia es el plazo de vencimiento. El AL29 vence en el 2029 y este vence en el 2030. Es un poquito más de tiempo que estás protegido. Ahora bien, si hablamos del AL30 desde que salió, como podés ver en pantalla, su precio llegó a subir hasta día de hoy aproximadamente un 40%, y esto es en dólares. Teniendo en cuenta que lleva más o menos 4 años existiendo, es una rentabilidad muy buena, pero no es ese 40% de rentabilidad que lleva hasta día de hoy lo que por ahí es tan interesante, sino que lo que realmente lo hace interesante es el haber invertido, por ejemplo, en el último año. De hecho, si vemos el rendimiento de este último año, fue de un 105%, es decir, si vos ponías X plata, la que fuera, hace un año atrás, hoy tenés el doble medido en dólares. Es realmente un rendimiento súper y ultra extraordinario. O sea, imagínate duplicar tu plata de un año al otro en dólares. Es muchísimo. No importa por dónde lo mires, es muchísimo. A pesar de que el dólar haya bajado y lo que sea, sigue siendo un montón. Y es justamente por esa razón, sumada a que hoy en día sigue ofreciendo un rendimiento súper atractivo el AL30, que muchos inversores quieren invertir en él. La cosa acá es, ¿realmente vale la pena invertir en este bono? Para entender eso, primero que nada tenemos que entender algo antes, y eso es qué cosas tenemos que saber de un bono antes de invertir en él. En principio te voy a compartir dos cosas. La primera de ellas es la TIR, la tasa interna de retorno. La TIR no es más que, para decirlo fácil, el rendimiento que obtendrías si invertís hoy en ese bono. Por ejemplo, si un bono tiene una TIR del 18%, significa que un 18% sería lo que vos vas a ganar si invertís al precio que cotiza actualmente dicho bono. Y el segundo dato que tenés que conocer de los bonos es la paridad. Acá no me voy a poner demasiado técnico, así que te lo digo fácil. La paridad empieza en un número central que es el 1, o dicho de otra forma, 100%. Decir 1 y decir 100% es lo mismo. Con lo cual, si está por debajo de ese número la paridad, significa que el bono en sí está bajo la par, que ahora te voy a explicar qué significa. Y si está por encima de 1 o por encima del 100%, está sobre la par. Con lo cual, ¿qué significa que esté, por ejemplo, bajo la par? Bueno, que esté bajo la par un bono te dice varias cosas. La primera de ellas es que es un bono que tiene riesgo. En general, los bonos son una inversión de prácticamente riesgo nulo. De hecho, los bonos de Estados Unidos, los llamados treasuries estadounidenses, son la inversión que se conoce a nivel mundial como de riesgo cero. Es decir, es la inversión más segura del mundo según los inversores internacionales. Con lo cual, ya te darás cuenta que los bonos son seguros. Entonces, si un bono no está 1 a 1, es decir, no está a la par, y en este caso está bajo la par, significa que es un bono riesgoso. En realidad, los bonos de por sí, es decir, un bono no suele ser un bono riesgoso. Lo que suele ocurrir es que el país tiene bonos riesgosos. Argentina tiene prácticamente todos sus bonos con mucho riesgo justamente por esta razón. Somos un país que tiende a no pagar su deuda. Y como el bono es una deuda, entonces no conviene invertir generalmente porque la deuda esa termina sin pagarse, pero de eso vamos a hablar en un ratito. En definitiva, dijimos que un bono bajo la par lo que te dice es que ese bono tiene una cuota de riesgo extra, pero esa cuota de riesgo te da dos ventajas muy buenas y son las dos de mucho rendimiento.
¿Qué significa esto? Si un bono está bajo la par y vos lo comprás bajo la par, bueno, es lo que te decía al principio del video. ¿Te acordás de esta persona que compraba 100 y ganaba 10 y después había uno que lo compraba 20 y ganaba lo mismo que iba a ganar el anterior, hacer un montón? Bueno, eso es comprar bajo la par. Con lo cual, vos si comprás bajo la par tenés un rendimiento, una TIR, que es lo que veíamos recién, exorbitantemente alta. O, al que no sea exorbitantemente alta, tenés una TIR mayor al que invirtió al principio. Eso es primero. Y segundo, tenés la posibilidad de que el precio del bono suba. De hecho, hace unos momentos atrás yo te mostraba un gráfico que subió un 100% en un año. Ese es el precio del bono. Pero más allá del precio del bono, además le fue pagando cupones a quien invirtió. Con lo cual, el que haya invertido esa plata, además de ese 100% de duplicar la plata, encima cobró durante todo ese periodo. La realidad es que es excelente. Sin embargo, claro, esto pasó ahora, puntual, con estos bonos y demás en el momento en el que estamos hoy en día. En otros momentos, como habrás visto en el gráfico hace unos momentos, el precio se desplomaba. Y si bien vos cobrabas un interés, lo que estabas perdiendo por el otro lado era mucho mayor. Con lo cual, y para resumir este punto, dijimos, paridad. Si está por abajo de la par, tiene más riesgo, pero te ofrece rendimientos muy atractivos. En cambio, si está sobre la par, los rendimientos son más bajos de lo que serían en otras circunstancias, pero significa que es un bono bastante seguro. Ahora lo que toca ver es cómo encontrar toda esta información, pero 100% gratis en internet y en lugares oficiales. Antes de explicarte eso, dejarte en claro que también te podría hablar de valor técnico, cupón, duration, métodos de amortización de los bonos, que son conceptos súper interesantes y están todos explicados en nuestra academia, Academia Inverar. Con lo cual, en las tarjetitas y en la descripción de este video tenés cursos para seguir aprendiendo de inversiones, no solamente bonos, sino inversiones en general. Habiendo dicho eso, vamos ahora sí a la web del IAMC, que es el Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Una vez acá vamos a la parte de arriba donde dice informes. Acá donde dice informes vamos a la primera opción que dice informe diario de mercado y acá vamos a elegir la opción, digamos la primera que te parece, que es la de arriba de todo a la izquierda. En mi caso, la del 10 de diciembre del 2024, que es el día que estoy grabando este video. Abrimos esa página y vas a ver que te van a dar un montón de información en un PDF de los bonos que vos quieras analizar, con lo cual yo le voy a hacer un zoom para que lo puedas ver mejor. Y fíjate acá, me voy a ir a la derecha, perdón, a la izquierda, me voy a deslizar ahora hacia abajo y vamos a buscar el famoso AL30 que lo tenemos acá. Como podrás ver, el AL30 te dan información de cuándo se emitió, cuándo vence, cada cuánto paga, que en este caso es semestral y demás. Pero si vas bien a la derecha, vas a encontrar acá que tenés la columna de la TIR y a la izquierda de eso tenés la columna de la paridad. Esto lo podés comprobar deslizándote hacia arriba y vas a ver que acá dice columna de paridad y columna de TIR anual. Con lo cual, el rendimiento anual que obtendrías y la paridad a la que está, que es lo que yo te explicaba recién y que son dos de los valores más importantes, los tenés acá 100% gratis y de una web oficial a día de hoy, es decir, al día que vos estés analizando. Igualmente, y para hacértelo más fácil, en la descripción te voy a dejar el enlace al IAMC directamente para que entres al informe actual. Lo único que te pido por favor es que si te sirve el contenido te suscribas y actives la campanita. Nada más que eso, es 100% gratis. Pero bueno, volviendo al tema de nuestro video, vamos ahora a ver cómo invertir en bonos antes de ver si realmente es una oportunidad, si no, si conviene a día de hoy, algo que te sirva para cualquier momento. Y para esto tenés que saber que existen dos formas de invertir en los bonos. ¿Te acordás al principio del video cuando te explicaba de que vos lo comprabas directamente a 100 pesos o 100 dólares, lo que fuera, te iba a pagar 10? Bueno, eso es cuando se crea, cuando se emite el bono. Y a eso se le conoce como mercado primario. Y después, viste que te dije que se lo vendías a tu prima, a tu mamá, a tu amiga, lo que sea. Bueno, eso se llama mercado secundario. Entonces, cuando vos lo compras directamente al Estado, mercado primario. A partir de ahí es todo mercado secundario. Y desde ya te digo que la gran mayoría de veces vas a operar en el mercado secundario. No es nada raro, no es nada ilegal, es lo normal de toda la vida. Con lo cual vamos primero a ver cómo se invierte en el mercado primario. Para esto venimos a nuestra cuenta del broker, en mi caso utilizo Bull Market Brokers, voy a ir arriba donde dice operar y acá voy a ir a hacer clic a la anteúltima opción que es la que dice licitar. Cuando haces clic te va a cargar esta web que ves acá y acá vas a tener todas las licitaciones que hay en este momento. En general no suele haber, entonces no te preocupes si entras y ves que no hay nada, es lo normal, pero justo ahora que estamos preparando este video hay algunas para hacer. Con lo cual vas a elegir en cuál querés invertir, por ejemplo yo voy a elegir la primera, que está que dice Bonser, y acá vas a ingresar el monto. Podés elegir pesos o dólares, a veces, en este caso no hay, es decir, pesos y nada más. Vas a elegir cuántos pesos querés invertir y la cantidad de nominales, es decir, la cantidad de bonos que vas a recibir. Si te fijas, si yo pongo solamente un peso, me dice que la cantidad mínima nominal es de 10.000, es decir, yo no puedo poner 10.000 pesos tampoco, vamos a hacer la prueba, yo no
puedo poner 10.000 pesos porque lo que necesito son 10.000 nominales. Así que voy a poner 10.000 nominales y ahora sí me dice que serían 11.000 pesos aproximadamente. Si no, si quisieras, también puedes hacer clic en el botón de abajo y dice invertir todo y automáticamente pones el 100% del capital que tenés invertido. O mejor dicho, el capital que tenés líquido en la plataforma. A ver, ahora volvemos al valor de 10.000 nominales. Acá le das a continuar. Te aparece más información, principalmente respecto a la fecha de cierre. Es decir, esto cierra mañana, al día de estar grabando este video, cierra mañana. Vos ya cuando lo veas esto va a estar cerrado. Y la fecha de liquidación, es decir, cuando se te va a acreditar esto, sería el 12, probablemente el día que se publique este video o capaz se publique unos días después. Pero eso no importa, lo importante es cómo vos haces la inversión. Lo único que falta hacer es aceptar términos y condiciones, licitar y listo. La licitación fue enviada, lo único que tenemos que hacer es esperar a que llegue a nuestra cuenta y nada más. Pero bueno, como te dije, esa es una de las formas de invertir y es por ahí la más escasa, la que no va a ser la mayoría de casos. Con lo cual, ¿cómo hacer para invertir en bonos como la L30 hoy en día? Para eso, vas a las pantallas y vamos a invertir en el mercado secundario. Para esto voy a ir arriba hacia la derecha, nuevamente en operar, pero esta vez vamos a hacer clic en la primera opción que dice cargar orden. Una vez hecho clic acá, vamos a donde dice símbolo, elegimos en qué queremos invertir, supongamos el AL30 famoso que estábamos hablando, y acá, dato importante, si solamente pones AL30 vas a invertir en pesos, pero si pones AL30D vas a invertir en dólares. No cambia nada, absolutamente nada, excepto con lo que vos estás pagando, pero lo que ganás, cuánto ganás, cuándo te pagan, todo es 100% igual. Así que dijimos, pones la D si querés comprar, o sea, si querés pagar con dólares y lo pones sin la letra D si querés pagar en pesos. Yo quiero pagar en pesos, así que lo pongo sin la D, hago clic acá en la primera alternativa que me da, a la derecha me sale la caja de puntas imprescindible si querés aprender a invertir, que te dejo ahí en las tarjetitas nuestro curso gratis, donde también explicamos esto. Y ahora vas a decir, bueno, ¿cuánto quiero comprar? Quiero comprar una L30 a $1, hay que ver si alguien te vende a ese valor, ¿no? O sea, vos pensás que se está comercializando a 76.110 pesos, pero bueno, yo pongo uno para hacer simplemente el ejemplo, nadie me va a vender ese precio. Pones la fecha de vencimiento, supongamos el 29 de diciembre del 2024, le damos a enviar, me dice que no seleccione que quería comprar, ahora sí, arriba a la izquierda, clic botón en comprar, enviar, aceptar términos y condiciones, confirmar la orden y listo, la orden fue enviada al mercado. Pero bueno, llegamos al momento por ahí más interesante del video, o lo más importante, lo que todos quieren escuchar, ¿no? Si sirve o no invertir en la L30 hoy en día, conviene o no conviene, vendo, ¿qué hago? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Bajo mi perspectiva, invertir en el AL30 o en cualquier otro bono argentino hoy es totalmente descabellado. Brevemente, antes de adentrarme un poquito más en este tema, quiero aclararte dos conceptos que tenés que saber para entender bien todo. Uno es el de default y el otro es el de canje de deuda. Cuando hablamos de default, estamos hablando de que vos tenés que pagar una deuda de determinado monto en determinada fecha y no lo haces. Si, por ejemplo, vos le tenés que pagar al banco $1.000 que le debes porque sacaste un préstamo mañana y no lo haces, entonces defaulteaste porque no fuiste capaz de cumplir con el pago que correspondía hacer. Eso es un default. Y después tenemos el canje de la deuda o reestructuración de la deuda, porque, a ver, vos podés reestructurar una deuda de distintas formas. Una de ellas es el canje, entonces el canje está dentro de la reestructuración, pero para decirlo fácil, un canje de deuda es que vos le tenés que pagar esos $1.000 al banco y antes de que te venza el plazo, es decir, si el plazo vence mañana, por ejemplo, hoy negociar con el banco y decirle, che, escuchá, vamos a hacer así, no te voy a pagar los $1.000 mañana porque no los tengo, entonces te los pago de acá a un año en 12 cuotas diferentes, pero te pago un poquito más de interés para que realmente te sirva a vos poder darme esa chance, ese changui de extender un poquito el plazo. ¿Te parece bien? Bueno, llegamos a un acuerdo, nos damos la mano y eso es un canje. Te cambio la deuda que tengo ahora por otra y eso es simplemente lo que haces cuando reestructuras la deuda, o al menos una de las formas de hacerlo. Y vos te preguntarás, bueno, Ariel, pero ¿qué pasa en el caso de que un país defaultea, es decir, no paga la deuda, pero no canjeó? ¿Qué hace el acreedor, es decir, la persona a la que le deben, por el FMI o los fondos buitres? Bueno, en ese caso lo que suele ocurrir es que el país entra en default y después hay un tiempo de tratativa y de negociación para que ese país acomode el pago, lo reestructure y finalmente se canjea. Pero, mientras tanto, el país estuvo en default. Entonces, con estos dos conceptos claros, te voy a contar un poquito de historia. De los 2000 hacia acá, no me voy a ir más atrás porque sería eterno, de los 2000 hacia acá. En el año 2001, Argentina defaulteó por un valor de más de 100.000 millones de dólares. Es un número que no nos entra en la cabeza, es muchísima plata y obviamente provocó una crisis que muchos ya conocen, así que no me voy a meter a detallar. Pero si vos tenías bonos, significa que no te los pagaron, por eso te estoy explicando esto. Después del año 2002 al 2004 seguimos en default sin ser capaces de pagar la deuda externa. En el año 2005 hicimos un gran canje de todo eso que se venía arrastrando, pero se seguía sin pagar, o sea, canjeamos, no pagamos. En el 2006 pagamos 9.530, para ser un poquito más específicos, millones de dólares al FMI
y saldamos la deuda con ellos. Después del 2007 al 2010 se fueron haciendo distintos pagos parciales, no totales, y en el 2010, o sea, en el medio de ese interín, se reestructuró la deuda nuevamente. Mientras tanto, en ese periodo, los fondos buitres que no aceptaron la reestructuración seguían sin cobrar. Llegamos al año 2014, donde adiviná, otro default. Luego de eso entramos en el periodo del 2015 al 2019, en el cual recién en el 2016 logramos llevar un acuerdo con los fondos buitres e hicimos algunos de los pagos como para salir de lo que llama default técnico, pero adiviná, emitimos más deuda para pagar deuda, o sea que estábamos más endeudados todavía. Con esto llegamos al año 2020, donde volvimos a defaultear por 500 millones de dólares en intereses. ¿Y ahí qué es lo que hicimos? Reestructuramos la deuda una vez más. De ahí viene el periodo 2021 al 2024, en el cual seguimos haciendo los pagos parciales y como podíamos, en el año 2022 hicimos un acuerdo con el FMI para no entrar de nuevo en default y reestructuramos de nuevo la deuda. Como sabrás, si seguís sin verar, no me meto en temas políticos, simplemente te voy a decir temas de números. En lo que va de la presidencia de Milei, que va prácticamente un año casi exacto, hasta ahora se pagaron el 100% de las obligaciones en tiempo y forma, todo tal y como debe ser. Esto en principio es una buena noticia a nivel macroeconómico y por eso es que están subiendo tanto los bonos y todo, pero tanto Néstor Kirchner, Cristina Kirchner como Macri también, todos en su primer año de presidencia también cumplieron con todos sus pagos en tiempo y forma. Con lo cual, en principio, esto no termina de ser una buena noticia que solamente el primer año se haya pagado, sino que tenemos que esperar y seguir viendo cómo continúa realmente Argentina, o más precisamente Milei como presidente, para ver si sigue pagando todo bien. Entonces, en ese caso, las cosas deberían seguir subiendo. La cosa es que ahora, con todo esto que sabes, de todos los canjes, reestructuraciones y default que tuvimos solamente del 2000 hacia acá, que son los años que te conté, entonces la pregunta es, ¿vos decís que vale la pena invertir, por ejemplo, en el AL30, siendo que te ofrece un rendimiento del, por ejemplo, 13% en dólares, pero que esto va a ser de acá al año 2030 y que en el caso, supongamos que a Milei le va perfecto, que es el mejor presidente de la historia, que todo sale de 10, pero nadie te dice que va a ser reelecto y la candidatura actual no dura hasta el 2030? Entonces, si cambia de presidente o si a Milei simplemente no le va como se espera, entonces en cualquier caso, esa deuda o no se te va a pagar, es decir, se te va a reestructurar y se te va a patear a futuro, o se te va a pagar, pero no sé si estás dispuesto a asumir el riesgo que hay que asumir de acá al 2030 para un 13% de interés en dólares en los años de ese plazo. Conclusión de este punto, estás asumiendo un riesgo enorme y acá me gustaría leerte en los comentarios de qué pensás vos. ¿Vos pensás que Milei va a llegar a ser presidente hasta el 2030 y en todo ese plazo va a honrar la deuda? Esto simplemente es un tema de interés personal de saber qué opinan ustedes, así que si me lo querés dejar abajo, gracias. En caso que eso se dé así, y no hablo de si Milei llega o no a ser presidente del 2030, eso es un poco indistinto, lo que sí importa es que Argentina pague su deuda en tiempo y forma de acá hasta el 2030. Si eso pasa, invertir hoy en el AL30 sería una buena alternativa. Pero la realidad es que a día de hoy ya subió tanto que el riesgo que asumís es demasiado grande, por lo menos a mi gusto. Después dependerá del perfil de cada uno. Sin embargo, no es recomendación asesora financiera porque eso lo tenés acá al costado, donde me podés solicitar como asesor 100% gratis, y si no, tenés acá un curso gratis de cómo invertir en Argentina. Desde ya, gracias inversores y nos vemos en el próximo video.